Más de 2 millones de libros y documentos fueron devorados por las llamas. Y aquí, durante la guerra de Bosnia, se dieron 2 atentados. El segundo fue el más importante. En cualquier edificio antiguo de la ciudad es imposible no ver marcas de bala. Este cementerio que vemos aquí es un cementerio de soldados, policías que lucharon en el bando bosniaco. Esto es la entrada. Vamos para allá, vamos para abajo. ¿Qué pasa, dirigentes? Ahora mismo me encuentro en Sarajevo, concretamente delante de uno de tantos edificios llenos de disparos del conflicto que hubo en Bosnia en los 90. Así que si te interesa saber cómo fue la situación con el cerco de Sarajevo, cómo se desarrolló este conflicto, quédate viendo este vídeo, dirigente. En 1992 llegó el turno de Bosnia de buscar su independencia de Yugoslavia. Esta decisión fue apoyada por la mayoría bosniaca y croata, pero rechazada por los serbobosnios, quienes se oponían a quedar dentro de un estado independiente y multicultural. Aunque inicialmente los serbobosnios buscaban preservar a Bosnia como parte de Yugoslavia, tras la declaración de independencia su estrategia cambió. Ahora aspiraban a establecer un estado serbio dentro de Bosnia, conocido como la República Srpska. Bajo liderazgo de Radovan Karadzic y con el apoyo del gobierno serbio de Slobodan Milosevic, marcaron a Sarajevo como un objetivo estratégico clave. Controlar la capital significaba debilitar al gobierno bosnio y asegurar una ventaja crucial en el conflicto. El ayuntamiento de Sarajevo. Este edificio fue quemado por los serbios en el 92, de hecho aquí hay una placa. En la noche del 25 al 26 de agosto del 92, criminales serbios prendieron fuego a la librería universitaria que se encuentra aquí. Más de 2 millones de libros y documentos fueron devorados por las llamas. Do not forget, remember and warn. Que no se olvide, recordar y como alerta. Por el lado bosnio estaba Alija Izetbegović, que era un político que había sido encarcelado en la época comunista por promover, digamos, la religión musulmana. Había escrito un libro que se llamaba Declaración Islámica, en la que decía que en Bosnia se tenía que imponer un estado musulmán, un estado islámico. Luego estaba Slobodan Milosevic, que era un comunista declarado, que fue aumentando importancia en el partido y que cuando vio que el comunismo iba a caer, cuando estaba cayendo el bloque, pues se agarró a la carta del nacionalismo para conseguir votos y afianzarse en el poder. Este puente se llama Suada y Olga y adopta el nombre de las 2 primeras víctimas bosniacas de este conflicto. Es que aquí, en una manifestación que hubo en el 92, fueron asesinadas, si no me equivoco, por un francotirador, aumentando así la tensión que había en el conflicto en ese momento. Es de verdad impresionante la cantidad de edificios que hay con agujeros. Una reparación les vendría bien a uno de estos. En cualquier edificio antiguo de la ciudad es imposible no ver marcas de bala. El 5 de abril de 1992 comenzó el cerco de Sarajevo, que duró casi 4 años y que se convirtió en uno de los acontecimientos más devastadores de la guerra de Bosnia. Las fuerzas serbobosnias rodearon la ciudad, sometiéndola a constantes bombardeos desde las colinas y ataques de francotiradores. Uno de los lugares más peligrosos fue el tramo del Boulevard Zmaja Bosne, conocido como la Avenida de los Francotiradores, que disparaban indiscriminadamente contra civiles y los cuales se veían obligados a cruzar corriendo y buscando refugio tras barreras improvisadas. Esto que vemos aquí es el mercado de Sarajevo, conocido como Markale, y aquí durante la guerra de Bosnia se dieron 2 atentados, uno en febrero del 94 y otro en agosto del 95. En el primero murieron como 65 personas y en el otro alrededor de 50. El segundo, sobre todo, fue el más importante porque fue el que produjo una intervención de la OTAN con ataques aéreos sobre posiciones serbobosnias. No obstante, pues hay teorías que dicen que estos atentados, o al menos el segundo, en el que yo he leído sobre el segundo, que fue un ataque de falsa bandera para provocar precisamente esto, una intervención internacional. Este cementerio que vemos aquí es un cementerio de soldados, policías que lucharon en el bando bosniaco. Esa cúpula que vemos ahí al fondo es la tumba donde está enterrado Alija Izetbegović, el que fue el presidente durante este periodo. Durante el tiempo que duró el cerco, la población sufrió condiciones extremas.
Había cortes continuos de agua, electricidad y calefacción, lo que agravaba las penurias durante los duros inviernos. La comida era escasa y dependía de los suministros humanitarios, que a menudo resultaban insuficientes. A pesar de todo, la resistencia y la solidaridad de los ciudadanos fueron esenciales para soportar el asedio, teniendo que idear ingeniosas maneras de conseguir recursos y mantener viva la ciudad bajo el cerco. Hemos venido aquí un poco a las afueras de la ciudad, he tenido que venir en taxi para estar aquí. Estamos ahora mismo en el túnel de la Esperanza. Esto es un túnel que se creó cuando la ciudad de Sarajevo estaba sitiada y esto era un camino subterráneo de 800 metros que conectaba Sarajevo con Budimir, que era la zona que estaba bajo control del ejército bosniaco. Entonces, a través de este túnel podían enviar comida, medicinas, armamento, podían pasar militares y personas. Fue el conducto que sirvió para que la ciudad pudiera aguantar, porque imaginaos con la ciudad sitiada, encerrada, sin poder entrar nadie, sin poder entrar comida, sin poder entrar medicinas. Vamos a entrar, vamos a verlo. Mira qué cochín. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Te vienes conmigo? Mirad lo que tenemos aquí, como si fuera un pequeño cuartelito de la armilla, que era el ejército bosniaco, con su símbolo ahí. Pues durante la guerra, el ejército bosniaco contó con ayuda de grupos de algunos países como Arabia Saudí, Pakistán, voluntarios que vinieron aquí a ayudar a sus hermanos musulmanes, entre los que había también mujahidines, radicales extremistas, que algunos de los que estuvieron aquí combatiendo luego estuvieron relacionados con atentados como el del 11 de septiembre, para que veáis un poco la locura. Una anécdota curiosa de cuando vinieron esos grupos extremistas es que, claro, la religión musulmana aquí no es igual como es en esos países. Entonces, cuando llegaron aquí y vieron que los musulmanes de aquí bebían alcohol y comían cerdo, pues no se lo tomaron muy bien, y en algunos pueblos, pequeñas ciudades donde vinieron a prestar su apoyo, como que impusieron manos duras a la población, como si queréis nuestra ayuda, sí, pues aquí se va a respetar el Islam y no quiero ver aquí nada haram. Mirad esto, para entrar hay que ponerse un casquito de protección. Joder. Con lo bien que me había peinado, me cago en la puta. Esto es la entrada. Vamos para allá, vamos para abajo. El túnel se convirtió en un museo. Estas son fotos de gente que participó en la construcción de este túnel. Me lo tienen puesto aquí pues como para honrarles y agradecerles lo que hicieron por su pueblo. Menos mal que llevo el casco, chaval. Menuda hostia me hubiese dado en toda la frente. Esto es pequeño. Cabrón, a ver, si no fuera por el casco me hubiese desnucado. Joder, es que mirad. Si voy a mi altura... Me cago en la puta, tengo que ir aquí, no chepao. Es largo, Mirad lo que llevamos ya de no sé el fondo, y por el otro lado tampoco. A ver, he leído que tenía 800 metros. Para hacer este museo lo han acortado. Y aún así es largo. Esto sirvió para que la gente de Sarajevo pudiera soportar este asedio, porque al estar toda la ciudad cercada no podían recibir ninguna ayuda, no podían entrar ni salir. Llegó a haber incluso escasez de alimentos en la ciudad. Mirad, en este mapa se puede ver claramente, como dijimos antes, la ciudad de Sarajevo está toda rodeada de montañas. Entonces vemos aquí las fuerzas serbias con tanques, francotiradores, morteros, cómo rodeaban toda la ciudad por las montañas. Entonces, justo el túnel que pasaba por este trocito, pasando por debajo del aeropuerto,
y llegando a la zona de Budimir, que esa zona ya estaba liberada. En esta zona tenía el poder las fuerzas bosniacas. 1425 días bajo el cerco, 11.541 personas asesinadas. Aquí podemos ver un generador de energía que producían los propios ciudadanos de Sarajevo. Explica que como la ciudad de Sarajevo estaba sin electricidad, creaban estos generadores, por ejemplo con el motor de un Fiat 126. Cómo se las ingeniaba la gente para poder sobrevivir. Aquí hay otra parte del túnel que está más como hecha museo y aquí, guau, esto es la caña, mirad. Uniformes de la armilla, armas, AK-47... Y aquí esta parte que pone que están restaurándolo y que no se puede entrar, así que bueno, pues aquí termina esta historia. Bueno, dirigentes, aquí termina este vídeo sobre el cerco de Sarajevo. Si queréis saber cómo continúa este conflicto dentro de muy poco, pues tendréis el siguiente vídeo. Así que nada, diligentes, suscríbete si no estás suscrito, dale like, deja algún comentario y nos vemos pronto.